te damos a ti infinitamente gracias porque tú nos has permitido, Señor, en esta hora bendecirte y cantar salmos a tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú harás todavía en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia a través de tu palabra, Dios mío, en esta hora. Muchas gracias. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Aleluya. En esta mañana quisiera hablar acerca de la iglesia y su misión. La escritura que leímos nos habla acerca de una tarea que el Señor encomendó a Moisés y dándole instrucciones a Moisés de cómo debía de realizar esa tarea. Y le dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y de cada tribu de sus padres tenía que enviar un varón. Y de entre de ellos tenía que ser príncipe el que iba a mandar. Y dice la escritura en el versículo 3 que Moisés lo hizo como el Señor le dijo. Los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones, dice, eran príncipes de los hijos de Israel. Miremos entonces que para conquistar la tierra, hermanos, de Canaán, se tenía que encomendar misiones. A pesar de que el Señor ya había prometido al pueblo de Israel que esa tierra de Canaán iba a ser de ellos, y el Señor se los permitió, sin embargo el pueblo del Señor tenía que hacer algo para conquistar esa tierra. Y entonces ahí sale la misión de los 12 espías. El término de misión viene del latín missios y significa que es una acción de enviar. Cuando alguien es enviado con un propósito, es enviado a hacer algo, a cumplir algo. El término misión significa también poder, facultad que se da a alguien para realizar una comisión. La aplicación del término enviar en el Antiguo Testamento hebreo viene de la raíz shalab y significa o connota enviar lejos, y bien puede emplearse en acompañar, buscar, cazar, crecer, dar, empujar, llamar y llevar. Aquí los 12 espías estaban siendo encomendados a una misión de ir y reconocer la tierra de Canaán, saber cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, qué es lo que miraban ellos. Pero ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra misión viene del griego apostoleo, significa poner aparte. Literalmente significa mandar, significa meter y poner. En el Antiguo Testamento encontramos esta misión de los 12 espías, pero en el Nuevo Testamento encontramos otra misión, que es la misión de los 12 apóstoles del Señor. Voy a pedirles que abren sus Biblias en Mateo 10:5. Gloria sea al Señor. Mateo 10:5. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, fíjense bien, diciendo: por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os provoquéis de oro, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, aquí encontramos un envío. El Señor dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Y aquí la palabra envió significa también le mandó a hacer una misión de ir y predicar el evangelio a las ciudades, a las casas vecinas. Y dice que le dio autoridad para sanar enfermos, para reprender demonios, para, hermanos, predicar el evangelio. Y esa comisión, esa misión y esa autoridad el Señor también se la da a la iglesia de hoy. Amén. Porque el Señor vino por las personas que están necesitando de ellas, por la gente que todavía está en sus pecados. Y el Señor, hermanos, nos encomendó a la iglesia también esta tarea. La misión de la iglesia entonces de hoy es también apartar hombres y mujeres para ser enviados lejos con poder para llevar a cabo la tarea de buscar, sanar, limpiar, hermanos, entrar a las casas, poner al perdido en el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la iglesia debe de orar por hombres y mujeres que estén, hermanos, dispuestos a ser enviados. Hay hermanos que estén dispuestos a decir, aquí estoy, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hoy podemos hacer todo misión. Hoy tenemos la facultad y la libertad en nuestro país de hablar del reino de los cielos. Hoy podemos hablarle aún con nuestro testimonio a la gente que Cristo cambió nuestra vida. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera, hermanos, de expresarnos, nuestra manera de vestirnos, nos van a distinguir de las demás personas. Capítulo 20 del Evangelio de Juan dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, le dice el Señor a sus discípulos. Ya el Señor ya había cumplido su tarea, ahora la tarea le es comisionada a la iglesia. La tarea de evangelizar, de pregonar el evangelio es tarea de nosotros. Pero acá lo importante es, hermanos, cuando la iglesia se toma en sus manos esa tarea, Dios va a respaldarla con su poder. Amén. Él no nos va a ir a dejar irnos sin nada. El poder de Dios era solamente lo necesario. Jesús le dice, no lleven nada en el camino, no lleven alforja, no lleven nada. Lo que tenían que llevar la iglesia, los discípulos, era el poder de Dios para sanar,
era el poder de Dios para, hermanos, echar fuera demonios. Y ese poder, hermanos, el Señor se lo da también a la iglesia que está cumpliendo la misión de evangelizar. La palabra misionero, como encontramos en la Biblia, podemos preguntarnos ¿qué es misionero? ¿Quién es el misionero? En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 3, aquí encontramos a Bernabé y Saulo que comienzan su primer viaje misionero. La Biblia dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos el Señor lo había elegido para una misión importante. Estos el Señor lo había elegido para trastornar al mundo, para que el evangelio sea predicado. Y por causa de esa encomienda, por causa, hermanos, de acatar el llamado del Señor, hoy nosotros estamos aquí por esos hombres que llevaron el evangelio a todo el mundo para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde alcanza, hermanos, la obediencia de la iglesia a la comisión que el Señor le da? Qué hermoso es vivir con una familia donde todos son cristianos. Yo digo cristianos, no cretinos, porque algunos podemos decir que somos cristianos, pero no lo somos. Pero qué hermoso es vivir donde todos son cristianos. Podrían haber diferencias, pero ahí va a estar la paz del Señor, amén. Ahí va a estar el gozo del Señor. Ahí va a estar la comprensión. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede llevar y trastornar su hogar. Usted puede llevar y trastornar los grupos familiares que vamos a encomendar en las manos del Señor y le vamos a poner en las manos también de la iglesia. Usted fue llamado para anunciar el evangelio. Isaías capítulo 61 versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y cuando el Señor Jesús llegó, hermanos, a esa sinagoga y le dieron a leer los libros, el Señor tomó esta lectura de Isaías y dice: esta palabra se ha cumplido hoy. Y el Señor comenzó a hacer lo que la palabra de Isaías 61:1 decía. Él comenzó, hermanos, a vendar. Él comenzó a publicar. Él comenzó a dar apertura a los presos. Él, hermanos, limpió nuestros pecados para la gloria del Señor. Y hoy la tarea de reconciliar al mundo le corresponde a la iglesia. Ese es su trabajo. Ese es mi trabajo. Nos toca, hermanos, evangelizar. La palabra evangelizar viene del griego evangelizo y significa anunciar buenas nuevas, dar noticias buenas. Es decir, hermanos, cuando usted habla de Cristo, usted lleva buenas noticias, buenas nuevas. Cuando predicamos el evangelio es hablar algo bueno. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Bendito sea el Señor. Pero bien, ¿qué es o quién es el evangelista? El evangelista. El evangelista literalmente es el mensajero de lo bueno. Denota un predicador del evangelio. Así entonces que todos podemos ser evangelistas de una manera
de predicar algo bueno, y es lo bueno es Cristo. Hechos capítulo 21 versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe el evangelista. Significaba aquí que Felipe era un mensajero de lo bueno. Dice que era uno de los 7, pasamos con él. Y Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por tal razón, hermanos, imagínense que tuviéramos una iglesia con muchos hermanos evangelistas. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos creciendo. Estaríamos, hermanos, abriendo nuevas obras. Estaríamos viendo cómo la mano de Dios se mueve. Y yo creo que el Señor puede levantar y levantará hombres y mujeres dispuestos a llevar el evangelio. Amén. En este lugar vamos a ver la iglesia crecer. Lo primero que se necesita es, hermanos, líderes dispuestos a llevar la tarea que el Señor nos comisionó. Si tenemos los líderes, el resto el Señor lo pondrá. El poder el Señor lo pondrá. Amén. Simplemente se necesitan hombres y mujeres dispuestos a abrir la brecha, dispuestos a pararse en la brecha. Y el resto lo hará el Señor. Como dije una vez a un pastor que tenía o que tiene una de las iglesias más grandes, otro pastor le dice: pastor, si yo tuviera los líderes que usted tiene, yo tendría la iglesia que usted tiene. Y el hermano le contestó: hermano, si yo tuviera la iglesia que usted tiene, tendría los líderes que yo tengo. Así entonces, hermanos, se necesitan esos hombres, líderes dispuestos para mirar a una iglesia grande. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesita hombres y mujeres con visiones para visionar lo que Dios hará en la iglesia. Dios, hermano, hará cosas grandes, porque Dios es grande. Amén. Dios es grande. Líderes que confíen en el Señor, líderes que se depositen en las manos del Señor, líderes que ayunan, que oran, que busquen al Señor y que intercedan por su nación, por su pueblo, por su comunidad. Los misioneros son evangelistas, al ser esencialmente predicadores del evangelio del Señor Jesucristo. Tradicionalmente se ha interpretado misión es igual a evangelización, pero en resumen podemos decir que misión denota sacrificio al servicio de Dios. Misión denota el sacrificio que vamos a hacer. Y la evangelización es el anuncio o proclamación de las buenas nuevas del Señor Jesús. Aquellos hermanos que ya se anotaron para los grupos familiares, hermanos, van a hacer una misión, se van a sacrificar al servicio de Dios. Pero todo esto, todos sus sacrificios, toda su energía, todo tal vez sus desvelos o sus noches, hermanos, de pensar, de ganar almas, el Señor lo tomará muy cuenta. Porque, hermanos, un alma vale más que todo el oro de este mundo. Amén. La vida vale más que todo el tesoro de este mundo. En una noticia leí que un hombre estaba ofreciendo millones de dólares para alguien que le donara su cuerpo, hiciera un trasplante de cabeza. Él estaba buscando la manera de sobrevivir porque su cuerpo ya no le daba, ya estaba llegando en su tiempo, y aquel hombre buscaba a alguien, un donante, y que le iba a pagar millones de dólares a aquel
y aceptaba la oferta. Por lo tanto, el alma, hermanos, vale mucho para el Señor. Si para este hombre su idea es seguir viviendo, pero un alma es para toda la eternidad, se necesita sacrificio al servicio de Dios. Hombres y mujeres comprometidos con la misión de llevar el evangelio a toda persona. Y lo que se necesita solamente es disposición. Y Dios va a ponerle en sus manos el poder que usted va a necesitar para llevar el evangelio. La misión como la evangelización se relacionan en que ambas proclaman permanentemente las buenas nuevas a toda criatura en todo lugar. La misión de la iglesia no es una simple exposición de fe, ni la construcción de un templo. Tampoco es una actividad social, económica o educativa. Estos son solo méritos de sus proyectos. La misión de la iglesia de hoy es poner en práctica los compromisos hechos una vez que venimos al Señor Jesucristo. Nos bautizamos en su nombre y le somos fiel hasta su venida. Esa es la misión también de la iglesia. Hoy el Señor sigue creyendo en nosotros. Y el Señor nos sigue exigiendo, así como el Señor le dijo a sus discípulos: de gracia recibiste, da de gracias. El Señor nos demanda eso, hermanos. A veces es necesario que el Señor nos mande a sacudir para ver, hermanos, qué clase de cristianos somos. A veces los golpes nos hacen madurar. El niño se golpea, se cae, pero va madurando, se va ejercitando y va sabiendo tomar decisiones correctas. La iglesia impacta afuera con lo que hace adentro. Amén. La iglesia, vuelvo a repetir, impacta afuera con lo que hace adentro. Si la iglesia adora al Señor en espíritu y en verdad, como dice, la iglesia va a impactar hacia afuera. Si la iglesia glorifica al Señor, la iglesia, el Señor lo va a glorificar allá afuera. Bendito sea el nombre del Señor. El punto de partida de Hechos capítulo 2 versículo 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Eso hacía la iglesia internamente. Perseveraban en la doctrina, mantenían la comunión unos con otros, no habían pleito, no habían chismes, había partimiento de pan, tenían las cosas en común y hacían oraciones. Bendito sea el Señor. De lo anterior encontramos los componentes básicos de la iglesia y su misión. Anuncian la palabra de Dios. Y aquí anuncio es el querigma. Aquí es, gloria al Señor. El anuncio es el querigma. Una iglesia anuncia, predica, enseña cuando ha recibido y se ha formado en la palabra de Dios. Cuando es enseñada la palabra de Dios en sus vidas, entonces ellos con facilidad van a hablar de Cristo. Pero cuando la iglesia no es enseñada, no ha recibido la palabra de Dios, no puede enseñar a otros, no puede hablar de Cristo. Pero para esto se necesita, hermanos, que la iglesia esté
dispuesta también a abrir sus oídos, su mente y su corazón para que pueda ser enseñada. Podemos pasar seminarios tras seminarios, prédicas tras prédicas, pero si su corazón no lo abre, si su corazón lo cierra al escuchar la palabra de Dios, hermano mío, nada podemos hacer por usted. Aquí tiene que ser una relación entre usted y el Señor. Yo quiero decirle algo, tanto usted como yo estamos comprometidos con el Señor. Si usted creía que el ser cristiano no demandaba dar de gracia, pues sepa lo que sí, hermanos. El ser cristiano demanda muchas cosas, porque no somos, como le decía ayer a los jóvenes, de la multitud. Somos, hermanos, personas escogidas del Señor Jesús. Y como somos personas escogidas, nos tenemos que comportar y ser como esas personas escogidas. En Números el Señor le dijo: escogeréis de la tribu, de cada tribu, a uno. Y esto tiene que ser un príncipe para cumplir la misión. De toda la humanidad Dios te escogió a ti. Y a través de ti Dios puede escoger a otros. Pero tu trabajo, tu tarea, hermano, es de predicar. Y no cuesta nada. Si usted piensa que le van a cobrar por predicar, no cuesta. ¿Verdad que sí, hermanos? Nadie le va a salir: bueno, si te quiero escuchar, me tenés que pagar. El evangelio es tan fácil predicar. Y uno tiene que estar listo. Como el apóstol le decía a Timoteo: predica en tiempo y fuera de tiempo. La iglesia necesita vivir las enseñanzas del Señor. Necesita poner en práctica su fe. Impacte, hermanos, afuera, impactando, sí, con lo que hace adentro. Porque a veces queremos también hacer lo contrario. Aquí nos sentimos muy espirituales, pero afuera, hermanos, no impactamos a nadie. Y aquí seríamos que estamos como, hermanos, creyentes o religiosos, creyendo que le agradamos al Señor. Mire, hermano, a Dios no se le agrada de esa manera. Dios conoce los corazones. Dios conoce, hermano, qué es usted afuera y qué es usted adentro. Aunque usted pueda cantar bonito, puede predicar, puede aplaudir, pero el Señor conoce los corazones. Y decía al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los únicos que se engañan haciendo esto es uno mismo. Pero bendito sea el Señor cuando levantamos manos santas sin ira ni contienda, cuando le alabamos al Señor, hermanos, sin ninguna cosa de maldad en nuestros corazones. Dios va a impactar nuestra vida de una manera extraordinaria para otros. Las familias tienen que estar llenas del poder de Dios para impactar a sus propios hijos. Enseñarles las vivencias del Señor para que ellos también puedan aprender del Señor. De manera entonces que el compromiso aquí es de todo. Tal vez usted dice: hermano, yo no podría trabajar en los grupos familiares apostólicos, pero usted también tiene que hacer un trabajo en la iglesia. Usted tiene que evangelizar de una u otra manera.
Como prediqué la vez pasada, el gemido del estéril. Si usted lleva 5 años, 10 años en la iglesia y no ha producido hijos, no le ha dado hijos a Dios, está en problema. Porque Dios lo compara a nosotros como la iglesia, como la esposa del Cordero. Y una esposa es para que dé hijos. Cuando alguien se une a otra persona es para procrear hijos, para formar una familia. Y aquel que todavía no le ha dado, hermano, hijos al Señor, no se preocupa por darle hijos al Señor. Yo le digo, preocúpese, preocúpese. Si usted no ha abierto su boca para hablar de Cristo, es necesario que hoy comience a hablar de Cristo. Háblele a su vecino, háblele a su vecina. Escuchando el testimonio de los hermanos, qué bonito es ver a una familia acá, ¿verdad? Ayer las Dorcas en el ayuno, entendí, tuvieron unas visitas. Qué bonito, hermanos. La gente, en una de esas visitas que nos hagan a la iglesia, Dios puede tratar con ellos. Y aunque usted dice, esta familia es dura, muchos de nosotros éramos muy duros para venir al Señor. Y yo comprendo que el evangelio es así. Algunos entendemos con las palabras y algunos vienen al evangelio con las pruebas, con la mano del Señor. Pero lo importante es estar en los caminos de Dios. Deseo que el Señor me les bendiga, hermanos, y vivamos un evangelio verdadero hacia adentro para impactar hacia afuera y podamos cumplir la misión de la iglesia. Tenemos que ver que Dios sigue tratando con la iglesia y la sigue motivando a que salga a impactar al mundo. Impacte, hermano, su comunidad. Impacte su hogar, su contorno. Impacte donde esté en su trabajo. Amén, hermanos. Decimos, soy feliz porque Jesús me cambió, y cantamos himnos bonitos. Impactemos a las otras personas con ese gozo que sentimos, hermanos. Canten su trabajo. Que la gente le mire una sonrisa alegre, pero a veces nos miran amargado como el limón y una cara tan fea como la lechuga, con varias hojas, ¿verdad? Mientras que el mundo nos hablan de positivismo, de alegrarse, de atender bien a la gente. En las empresas viven haciendo seminario tras seminario para que la gente pueda atender bien a los clientes. Venga, ¿cómo está? Siéntese, necesita una tacita de café. Y nos atienden tan sabroso. Y los cristianos a veces nos sentimos tan frustrados. Y uno no puede sentirse frustrado, hermano. Amén. Usted es cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. Usted es hijo de Dios adentro y afuera de la iglesia. Y por tal razón usted tiene que andar alegre, tiene que estar contento. No ande fijándose porque el otro tiene, porque el otro va, porque le va mejor. Mírese usted, hermanos. Gracias, Señor, porque me ha dado el pan de cada día. Gracias, Señor Jesucristo, porque me ha dado la salvación. Gracias, Señor Jesucristo, porque aquí estoy. Aunque tal vez yo no tenga el dinero que aquel tiene o la posición que aquel tiene, pero yo soy un hijo tuyo y yo puedo hablarle del evangelio a esa persona.
Yo tengo algo que esa persona no tiene. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero a veces hay creyentes que están en los trabajos amargados completamente y no están impactando hacia afuera. Y por eso miramos a la gente decir, uy, los evangélicos, eso es cosa anticuada, cosa aburrida. Porque a veces nos miran a los creyentes como aburridos. Hermanos, alégrese en el Señor, gócese en el Señor, sepa alegrarse en los sufrimientos. Demuestre a la gente que usted tiene un Cristo vivo. Aleluya. ¿Cuánto le dan palmas al Señor Jesucristo? Yo no le estoy hablando en esta mañana de motivación. Yo le estoy hablando de que vive el Evangelio. Que viva el Evangelio, que se apasione por el Evangelio, que viva su vida cristiana, viva con sus testimonios, demostrándole al mundo de qué manera habla, cómo nos vestimos, lo que hacemos. Comencemos con una buena noticia. Nuestra vida refleja en quién creemos y a quién servimos. Nuestro testimonio refleja quién es nuestro Dios. Mi Dios no es aburrido. Amén. Mi Dios no es aburrido. Mi Dios no es amargo. Mi Dios es creativo. Cuando miramos los paisajes, la naturaleza, hermanos, nos miramos y nos asombramos de la belleza de los animales. Yo digo, qué grande es mi Dios, qué creativo es mi Dios. Mi Dios no es aburrido, mi Dios es alegre. Mi Dios, hermanos, quiere que vivamos esa comunión con Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Impactemos hacia afuera, hermanos. Si nos gozamos en la iglesia, si nos recargamos en la iglesia, hermanos, es para darle a otro, para proclamar el Evangelio hacia otro. Vivamos el Evangelio, porque hoy la sociedad vive un Evangelio diferente. Unos dicen conocer al Señor, pero con sus hechos lo siguen negando. Hoy nuestra nación, hoy la sociedad tiene un cambio cultural y social carente de valores, leyes que se dictan a diario cumpliendo una agenda mundial en busca del deterioro de la moral y de la espiritualidad. Esa es nuestra situación social y cultural. La gente hoy buscan leyes, pero sin embargo, hermanos, se olvidan de la principal ley, que es la palabra de Dios. Y las leyes que hoy se dictan no ha contribuido al desarrollo del respeto. Más bien, se nos ha inculcado la tolerancia a la homosexualidad. Se nos ha inculcado, se nos viven diciendo muchas cosas a través de esas o esos pensamientos o leyes que hacen la gente. Los avances de la ciencia en la salud, la comunicación, las redes sociales, la agricultura, los fenómenos naturales. Vivimos un cambio cultural y social. Hoy ya se ha perdido el usted y se ha cambiado por el vos. Los hijos no respetan a los padres, ya lo vocean. Y antes, santito papá, santito mamá. Se ha perdido el respeto. Esa es la vida que hay afuera, hermanos. La liturgia de la iglesia ha sido edificar grandes templos, o podríamos decirle sinagogas. Se han cambiado la liturgia de la iglesia por shows cristianos y hasta payasos han puesto en los púlpitos.
Se ha hecho exhibicionismo y protagonismo de hombres audaces y hasta cruceros montan algunos, pero de cruz no quieren saber nada. De llevar la cruz no quieren saber nada. La tecnología también ha cambiado. Por eso le voy a decir a algunos hermanos, enciendan sus espadas, porque ya no cargan la Biblia, dicen aquí la traigo en el celular. Levanten la mano los hermanos que trajeron Biblia. Bendito sea mi Padre Celestial. ¿Y los que la trajeron en el celular? Ya no solo vamos a decir, abran su Biblia, sino que hay que decir, enciendan su palabra, enciendan las espadas. Hay un deterioro también en la moral. Si se tienen algunas dificultades internas y a eso le añadimos las externas, ¿qué vamos a hacer? El Señor envía el Espíritu Santo para que la iglesia reciba poder y pueda desarrollar y cumplir la misión en la iglesia. Hechos capítulo 1 versículo 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor nos dio de su Espíritu, amén. Y su Espíritu es poder. ¿Lo puede decir, hermanos? Su Espíritu es poder. ¿Qué tiene usted entonces? Si tiene el Espíritu, tiene poder. Pero si usted, hermano, no se mete a saber cómo utilizar ese poder, a saber, hermanos, cómo pedirle a Dios que lo use, que la use, para que Dios se glorifique, usted no va a hacer nada. Usted apenas mira una sombrita y ya pega un brinco de susto. Me están asustando. No puedo dormir. Paz de Cristo, hermanos. Pero cuando hay poder y cuando usted siente la presencia del enemigo, o cuando mira un endemoniado, en el nombre del Señor Jesucristo te reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquel espíritu se va, hermanos, a controlar o va a echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en usted, en su nombre. Dios no quiere gente timorata, gente con miedo. El espíritu es poder, hermanos. Así entonces, cuando se le presenta a alguien a confrontarlo, usted tiene el poder en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesús no envía a la iglesia a cumplir la misión con las manos vacías. El Señor le dijo en Marcos 16:15 y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ese es lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Ese es el poder, hermanos, para cumplir la misión. Si usted quiere cumplir la misión, necesita el poder de Dios. Yo deseo que esta iglesia sea una iglesia que sea conocida por las maravillas y señales del Señor. Porque mi Dios es grande, amén. Yo creo que mi Dios es grande, digo, hermanos, amén. Que la iglesia de aquí a Mateares se conozcan. Allá la gente es sana, allá la gente se arrepiente, allá hay gozo, allá hay fiesta,
allá se siente bonito, allá los hermanos lo abrazan a uno, allá se siente que la fuerza, aleluya, son restauradas. Bendito sea el nombre del Señor, allá hay palabra de Dios, allá hay vida. Gloria sea el nombre del Señor. La gente está cargada, aunque a veces andan riéndose, pero están cargadas, hermanos. Sus matrimonios por colapsar. Aunque a veces nos atienden bien cuando llegamos a una empresa, a un banco, a una institución, pero por dentro tienen muchos problemas. Yo les digo a usted, hermanos, usted tiene a Cristo. Amén. Usted cargue con ese amigo, cargue con ese familiar que tiene muchos problemas. Que miren usted, que a pesar que tal vez usted ande 5 pesos en su bolsillo, pero que usted está contento. Y le va a preguntar, ¿cómo vives tú de esa manera? ¿Cómo vives tú de esa manera? Y yo con tanto, yo vivo una vida frustrada. Ah, es que el gozo no lo da el dinero, el gozo que tengo yo es del Señor. Aleluya. Impacta, hermanos. Alégrese. Alegrémonos en la tristeza, alegrémonos también, hermanos, en la abundancia, porque somos hijos de un rey. Con solo que el Señor nos dio la salvación, más que suficiente para alegrarnos. Amén. Más que suficiente. Quiero invitarles que se pongan de pie. Y voy a invitar a los líderes que ayunaron hoy, pasen adelante para entregar nuestro ayuno a nuestro Señor. Y decirle a Dios, Señor, ayúdame, Padre, a cumplir la misión que tú nos mandaste. Aleluya. Los hermanos que ayunaron el día de hoy, hermanos, pasen. Roguémosle al Señor por gente comprometida a Cristo, que levante líderes en esta iglesia, que siga levantando más y más líderes. Sé que hay un buen liderazgo acá. Y si tenemos esos líderes comprometidos y esas mujeres comprometidas, solo nos toca ponerlo en las manos del Señor y decirle, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Ya estamos a 2 semanas de hacer nuestra actividad por la cual hemos estado ayunando y orando, y es la actividad del Día del Amigo. Hermanos, ¿qué más deseo yo? Que toda su familia llegue a los pies de Cristo. ¿Qué más deseo? Que sus hijos estén acá. Yo fui hijo y yo llegué a entender que lo que más le agradaba a mi madre, la que me crió, era que yo estuviera en los caminos de Dios. Y eso es lo que yo deseo ahora que soy padre en mi hijo, verle en los caminos de Dios, que le sirva a Dios. Ese va a ser mi mayor deseo y mi mejor regalo.
así, entonces lo que yo más deseo también es ustedes. Que toda su familia, su cónyuge, sus hijos estén en los caminos de Dios. Pero si usted no hace de su parte, hermanos míos, no se puede hacer mucho. Señor, ayúdanos por favor. Tú eres Dios. Señor Jesús, oh Dios eterno, Rey soberano. Mira, Señor Jesucristo, la necesidad que hay en el mundo. Mira, Señor, que la gente se está perdiendo. Señor Jesús, tu palabra dice, ¿cómo creerán si nadie les predique? ¿Cómo, Señor? Si nadie, Señor, se pone en la brecha. Yo te estoy pidiendo en esta hora por líderes comprometidos, líderes que tienen fuerzas físicas y fuerzas espirituales. Vamos a doblar rodillas delante de ti para que tú nos des la victoria, Señor. Señor, una iglesia que te alaba, una iglesia que sabe hacer dentro de la iglesia, una iglesia que levanta sus manos sin ira ni contienda, una iglesia que está sana, va a impactar afuera, una iglesia que sabe que la adversidad también, Señor, se ha de pasar y que allí, Señor, tú nos vas a hacer crecer. Oh Espíritu Santo de Dios, tú nos has dado, Señor, poder. Tú dijiste, no dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y tú viniste a nosotros, estás en nosotros y nos has dado ese poder, aleluya, a la iglesia. Señor, en tu nombre. Levanta, 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 Padre, obreros. Levanta, obreros, Señor, aleluya. Aquí hay, pero faltan. Aquí hay, pero falta. Porque la tarea es grande. Aquí hay, pero falta. Porque hay mucha gente. Aquí hay, pero falta. Porque hay que plantar iglesia. Hay que abrir iglesias en otro lugar, Señor Jesús. Levanta gente con visiones, Señor. Levanta, Señor, un liderazgo con visiones que miren más allá. Oh Dios eterno, aquí estamos orando y ayunando, Señor. Así como escogiste a Bernabé y a Saulo para llevar tu misión, así estamos orando en esta hora, Dios mío, por líderes, Señor. Escoge, Padre mío, prepara, Dios mío, pon en el corazón de ellos, de la iglesia, el querer como el hacer. Padre, quita, Señor, todo desánimo de aquellos hermanos. Oh, Padre mío, aquellos que están cómodos, Señor, y que desean seguir sufriendo, que desean seguir sufriendo solos. Señor, yo les pido, despierten ellos, Señor, aleluya. Despierten ellos, qué bonitos también alabarte, Señor, en la dificultad. Qué bonito, Señor Jesucristo, alabarte en la enfermedad. Aleluya, aleluya. Es bonito, Padre, porque allí tu mano santa
puede obrar. Allí es donde miramos tu poder, Señor. Oh Dios mío, ministra, Señor, las vidas de la iglesia de Matiares, Señor. Y hoy te estoy poniendo en tus manos el éxito de esta actividad. Queremos, Dios mío, que este lugar se llene en tu nombre. Que este lugar haya almas sedientas. Trae, Padre, trae, Dios mío. Aleluya. Usa, Señor, esos barcos. Mis hermanos que van a traer. Mis hermanos que van a hablar. Tu poder sobre ellos. Tu poder sobre ellos. Esos pies son benditos. Esos pies son benditos. Esa paz, como dijo tu palabra, cuando lleguen a una casa, pasa a vosotros, y esa casa va a recibir la paz. Esa casa va a recibir la paz. Aleluya, 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 por la paz que hay en ellos, por la paz que hay en mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Santo, santo, santo es el Señor. Oh poderoso Padre celestial, matrimonios que estén en paz, familias que estén en paz. Oh gloria a Dios, familias que estén en paz, esposos y esposas que estén en paz, para que cuando ellos lleguen a otros hogares que necesiten esa paz, ahí quede, ahí impacten esas vidas. Sí, Señor, mi Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre del Señor, hermano, llénese de la presencia de Dios. Llénese del poder de Dios. Llénese del poder de Dios. Aleluya. El Señor se lo va a dar. Dígale, Señor, dame ahora tu poder. Voy a cumplir tu misión. Voy a cumplir tu misión. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Santo, santo Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre por toda la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es grande, Dios es grande. Aleluya. Gracias, Señor. Recibe nuestro ayuno, recibe nuestra alabanza. Aleluya, Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Padre, recibe este ayuno, Señor, para la gloria del Señor, como una ofrenda agradable. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, quiero que cantemos el himno heme aquí, envíame a mí. Quiero que ahí los hermanos que no se vayan, hermanos, quédense ahí, hermanos. Aquellos que van a estar trabajando en los grupos familiares, acérquense. Vamos a cantarle al Señor, heme aquí. Los que van, los que se comprometieron el domingo pasado, acérquense, hermanos, acá. Gloria a Dios. Y vamos a cantar ese himno, heme aquí. Gloria a Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame
es mucha mi gran necesidad. Aleluya. Y pocos obreros al campo van. Bendito es el nombre del Señor. Hoy muchos se pierden, vagan sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí, aleluya, en el nombre del Señor. Aleluya, Padre, envía obreros en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Poderoso Señor, aleluya. Poder y gloria, Señor, aleluya. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, aleluya. Envíame a mí. En el nombre del Señor, toca, Padre, toca. Con poder, Padre, aquellos que van a trabajar en tu obra. Tu poder lo cubra, tu poder lo cubra. Ellos van a llevar algo que a ti te apasionó. Ellos van a llevar algo que a ti te apasionó. Aleluya, aleluya, aleluya. Llénalo de tu pasión, llénalo de tu pasión en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, algo que te apasionó. Viste la cultista en tu vida en la cruz del Calvario, porque te apasionó Cristo. Aleluya, aleluya. Y ahora estamos aquí por esa pasión, por ese amor, por ese sacrificio. Aquí estamos nosotros, Señor. En tu nombre glorioso, en tu nombre glorioso. Aquí estamos, Señor Jesucristo. Hay grande necesidad, hay grande necesidad. Poderoso Señor, mi Dios. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Poderoso Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios. Tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, te clamo por los familiares de mis hermanos, Padre, los hijos de mis hermanos. Llama a los Padres Santos, Señor, al arrepentimiento. Llámalos, Señor, quebranta los corazones. La familia de mis hermanos llega a los pies tuyos, Padre. En ti hay paz, en ti hay gozo, en ti hay salvación. De que le vale a ellos ganar todo el mundo, de que le vale a ellos ser el Señor, la señora, el don. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Los discípulos llegaron y se alegraron porque los demonios, aleluya, eran echados fuera. Y tú le dijiste, gócense más si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Muchas gracias. Amén.